Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y aptitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean todos bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy vamos a abordar nuestro episodio número 86 y vamos a responder una pregunta particular. ¿Es procedente demandar reinstalación cuando existe un despido injustificado? Y para algunos pudiera parecer muy básica la respuesta, pero les voy a contar qué me motivó a platicar del tema. Dos situaciones. La primera de ellas es que cuando leemos nuestra ley del servicio civil, hay distintos preceptos que nos dan a entender que no se puede despedir bajo ninguna circunstancia a un trabajador que esté en el servicio sin oposición. Los clásicos 011 que no tienen un puesto de confianza o puesto exento. En ese orden de ideas, hagamos una breve revisión. El artículo 3 de la Ley de Servicio Civil en su numeral 6 nos dice: los trabajadores de la administración pública deberán estar garantizados contra despidos que no tengan como fundamento una causa legal. El artículo 61 nos establece que es derecho de los trabajadores a no ser removidos de sus puestos a menos que incurran en causales de despido debidamente comprobadas. El artículo 76 nos establece que solo van a poder ser destituidos de sus puestos los trabajadores por oposición y sin oposición si incurren en causal de despido debidamente comprobada. Por lo tanto, cuando leemos esos artículos, pues uno de verdad pudiera llegar a concluir que no puede despedir bajo ninguna circunstancia en el Estado a un trabajador que a un trabajador que esté por oposición o sin oposición. Y aquí viene la clave. Muchos consideramos que la consecuencia de violentar esta disposición es una reinstalación. En este podcast veremos si fuera así. El otro supuesto es cuando existe regulado un procedimiento formal de despido. Por ejemplo, hay pactos colectivos, hay reglamentos y demás que establecen un procedimiento para despido, que se le tienen que formular cargos y que tantos días de audiencia y que se abre a prueba y dan una serie de procesos que deben seguirse como tal. Y entonces, si se violentare este proceso, pues muchos consideramos que pudiera ser una violación al debido proceso, al derecho de defensa, por ende, y por lo tanto nulo el despido, haciendo como consecuencia la reinstalación. Y por eso a eso nos referimos como en casos como estos, donde puede ser un despido injusto por estas circunstancias, pues pudiera demandarse reinstalación o no. De eso platicaremos como tal. Antes que nada, quisiera hablar de unos temas básicos que quisiera que todos lo tuviéramos en cuenta. Y primero, ¿qué es la reinstalación? Y la reinstalación es visto para algunos como un derecho. A mí me gusta más que es como una acción que puede ejercer una persona ante los tribunales de trabajo y previsión social, en la cual se va a solicitar y por ende, si fuera procedente, declarar la reincorporación del trabajador y el pago de todos los salarios dejados de percibir desde que se ocurrió la destitución. Así que la reinstalación es eso que alegamos, ¿verdad? Y que nos van a declarar para que nos vuelvan al trabajo y nos paguen todos los salarios dejados de percibir, también llamados salarios caídos. Y esta normalmente es procedente en los casos donde explícitamente está regulada la inamovilidad. Así que
A eso nos referimos como reinstalación. La inamovilidad va a ser prácticamente esa imposibilidad jurídica que establece la ley en los casos de no poder destituir, atención con eso, ni con causa justa, ni sin causa justa, sin previo agotar una autorización judicial. Y en consecuencia de no cumplir esos supuestos de inamovilidad y por ende el despedir a un trabajador sin esta autorización judicial provoca la reinstalación, que es la reincorporación al trabajo y el pago de sus salarios caídos. Así que en este caso, esa inamovilidad es muy importante que la tengamos en cuenta porque en los casos que le voy a mencionar, prácticamente no se puede despedir al trabajador. Y aquí algo importante es que aún teniendo pruebas, se puede despedir al trabajador cuando hay inamovilidad. ¿Por qué es esto? Porque explícitamente la ley en estos casos regula que para poder despedir a estos trabajadores, aunque sea con causa justa o sin causa justa, se tiene que agotar una autorización judicial. Y hasta no tener esa autorización judicial firme, no puedo ejecutar el despido. Es más, algunos casos, todos sabemos, y le voy a poner en el primer ejemplo de inamovilidad, la mujer embarazada, que en algunos casos se da que hay una mujer embarazada y se le sorprende haciendo un acto que provocaría su despido y de la cólera de los patronos la despiden. Y uno se siente tranquilo diciendo, pero no hay problema porque tenemos todas las pruebas para poder justificar el despido. Le quiero contar que cuando despedimos a los trabajadores con inamovilidad y ellos solicitan su reinstalación, ese juicio de reinstalación no versa sobre si había causa justa o no. Ese juicio de reinstalación versa si existía autorización judicial o no. Así que para un abogado es muy fácil establecer, es como, mira, yo despedí a un trabajador con inamovilidad y me demandaron la reinstalación. ¿Será que ganamos el juicio? Uno para uno es fácil decir, no, ese no lo vamos a ganar. Mejor miremos otras opciones. ¿Por qué? Porque el juicio de reinstalación, en casos de inamovilidad, versa sobre si existía o no autorización judicial. ¿Y en qué casos la ley regula inamovilidad? Se lo voy a decir algo despacito para darle el fundamento legal. El primer caso de ellos es la mujer embarazada y periodo de lactancia. Recuerden, la mujer embarazada, desde que está en embarazo, ¿verdad? Durante todo el embarazo, después tiene al hijo, está el periodo posparto, ¿verdad? Que son 54 días, y cuando retorna a labores comienza su periodo de lactancia, que son 10 meses. Por todo este lapso, desde que queda embarazada hasta los 10 meses después que retornó a labores, goza de inamovilidad, no se le puede despedir sin previa autorización judicial y en caso se le despida, demanda la reinstalación y pago de salarios caídos. ¿Quiénes otros tienen inamovilidad? Los trabajadores que participan en la formación de un sindicato. Si se organizan un grupo de 20 o más trabajadores, esos que se están organizando para fundar el sindicato, ellos gozan de inamovilidad, pero son en el momento de fundación. ¿Quiénes más tienen inamovilidad? Los miembros del comité ejecutivo. El sindicato, cuando ya está conformado, tiene unos miembros de comité ejecutivo que son las personas que de alguna manera ejercen esas funciones de ejecución en el sindicato, y esos miembros del comité ejecutivo también gozan de inamovilidad. Aquí quisiera hacer una aclaración. Muchas personas me preguntan, mire, Lick, si yo me sindicalizo, ¿verdad que no me pueden despedir? O sea, por el hecho de sindicalizarme, ¿ya no me va a poder despedir mi patrón? No. En este caso, solo para decirle una cuestión, si usted se afilia al sindicato, en este caso sería una represalia el hecho que le estén despidiendo por el hecho de sindicalizarse. Pero lo que le quiero contar es que no por el hecho de estar afiliado al sindicato, usted se vuelve inamovible. No, eso no es así. Eso es un mito que mucha gente tiene, pero no. Solo los que fundaron el sindicato en el momento de fundación, ¿verdad? Y los miembros del comité ejecutivo son los que tienen esta inamovilidad. Y también tiene inamovilidad cuando existe un conflicto colectivo. Cuando, en este caso, los trabajadores, el sindicato o el grupo coaligado o coalición de trabajadores quiere solicitar la mejora de condiciones y no se da esta mejora de condiciones y plantean un conflicto colectivo,
ante un juez. El juez emite una resolución donde emplaza al patrono. A partir de ese emplazamiento del patrono, ahí todos los trabajadores gozan de inamovilidad. Por lo tanto, usted tiene que preguntarle a su cliente, mira, y tu patrono está emplazado, y si estuviera emplazado y despidieron a un trabajador, ese trabajador sí goza de inamovilidad. En versión resumida, mujer embarazada y en periodo de lactancia, artículo 151 en adelante. Los trabajadores que forman parte de un sindicato, artículo 209. El comité ejecutivo, artículo 223, inciso D. Y cuando el patrono está emplazado por conflicto colectivo, artículo 380, todos del Código de Trabajo. Esos son los casos de inamovilidad que aquí sí le puedo decir, para despedir a un trabajador, si nos encontramos en uno de estos casos, ahí necesito una autorización judicial. Y no puedo despedirlo sino hasta tener firme esa autorización judicial. De no cumplirlo, me van a demandar en esa reinstalación y me la van a ganar. Eso es el tema de la reinstalación e inamovilidad. ¿Estás estudiando para tus privados de Derecho? Inscríbete en AFAN y refuerza tus conocimientos con catedráticos expertos en cada materia del derecho. En AFAN te ofrecemos muchos beneficios. Para más información, contáctanos al 4582-0607. Y ahora analicemos y estudiemos si en los casos que yo le decía, por ejemplo, en los casos de los servicios por oposición y sin oposición de la Ley del Servicio Civil, si despiden a un trabajador sin causa justa, si podemos demandar la reinstalación. Y le quiero comentar que eso no es así. Eso no es así. Porque la Corte de Constitucionalidad ha establecido doctrina legal de que, en general, lo que va a existir, se lo voy a resumir de esta manera, va a existir la procedencia de reinstalación si y solo si la ley establece específicamente que se procede la reincorporación del trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las disposiciones que le leí de la Ley de Servicio Civil, donde nos decía que no puedo terminarlo sin causa justa, que no puedo terminarlo salvo que exista causa justa, comprobada y todo lo demás, todos estos casos como tal, si bien es cierto, son prohibiciones de despido, lo cual son prohibiciones de despido, como no está regulado que la consecuencia de esas prohibiciones de despido sea la reinstalación, pues la Corte de Constitucionalidad ha establecido que no procede reinstalación. Y por ende, en este caso, si alguien lo despiden sin causa justa de un ente estatal, sin invocar causa justa, pues lo que le quiero decir es, no procede demandar la reinstalación. No procede demandar la reinstalación, porque estas normas explícitamente no señalan esa consecuencia. Ese es el criterio de la Corte de Constitucionalidad, que sienta doctrina legal y entonces ahí uno lo agarra de sorpresa, porque uno, como abogado que tal vez está incursionando en la rama, uno pensaría, es obvio que ahí la simple lectura dice la imposibilidad de que hagan eso, y el violentar eso provocaría la reinstalación, pero la Corte de Constitucionalidad ha establecido que no. Y esto porque se pone a desarrollar algo que hemos platicado en el podcast. Si usted no lo ha escuchado, se lo resumo. Lo que regula en este criterio la Corte de Constitucionalidad es sobre el derecho de estabilidad. Y el derecho de estabilidad es esa garantía que tiene el trabajador para no ser afectado en su relación de trabajo sin que exista una causa justa y demás. Pero esta estabilidad la clasifica de dos maneras, conforme a la doctrina. La clasifica como una estabilidad propia y una estabilidad impropia. Como quien dice, estabilidad siempre, al menos en nuestra legislación. En nuestra legislación hay estabilidad siempre, solo que hay una estabilidad propia y una estabilidad impropia. La estabilidad, comienzo con la impropia, la estabilidad impropia es la que hay en la mayor cantidad de casos. Por ejemplo, si usted trabaja en un ente particular, inclusive público, pero usted trabaja en un ente particular como tal y a usted lo quieren despedir sin causa justa, a usted goza de esa estabilidad y en teoría o de una manera básica no pudieran despedirlo sin causa justa. Pero, ¿sabe cómo le protegen la estabilidad? Castigando a su patrono. Como quien diga, el patrono tiene que decir, a la gran puchica,
Si quiero despedir a este sin causa justa, le tengo que pagar la indemnización por tiempo servido. Así que el hecho que para despedir a un trabajador sin causa justa tenga que el patrono el dar una indemnización al trabajador equivalente a un mes de salarios por cada año de servicios prestados, lo que le llamamos como la indemnización, así sí se llama, o el pasivo laboral o el tiempo de las personas. Este es la consecuencia de despedir a alguien sin causa justa. Y de esta manera se filosofea, es la forma de proteger al trabajador. Como quien dice, y ciertamente así pasa, yo tengo muchos clientes que me dicen, mira vos, fíjate que quiero despedir a tal fulanito, ay, ¿cuánto tiempo lleva trabajando? Tanto, pues le tenés que pagar tanto de tiempo. Hijo de la gran chica, vos, si has visto, ay, no, mejor me la voy a aguantar y le voy a documentar bien el despido y todo. De verdad, esa indemnización protege la estabilidad del patrono, porque mucho patrono dice que no va a despedir al trabajador con tal de no pagar la indemnización por tiempo servido. Y entonces sí busca este efecto protector al castigar al patrono al pagar esta indemnización. A esto le llamamos la estabilidad impropia y como dice la Corte, como tal, esta se produce en la mayoría de los casos de la legislación guatemalteca y se da en el caso que no obliga ni garantiza la perduración del vínculo jurídico, es decir, de la relación laboral, pero sí garantiza una indemnización en caso de despido sin causa justa. Así que a esto le llamamos estabilidad impropia. Y de la que voy a continuar hablando es la estabilidad propia, que puede ser absoluta o relativa. Y ponga atención aquí porque aquí normalmente se pierde uno. La estabilidad propia, que puede ser absoluta o relativa, es propia porque es la imposibilidad de despedir sin causa justa. Pero acá algo importante es que se clasifican dos. La estabilidad propia se clasifica en dos, absoluta o relativa. Y la absoluta es el caso donde el patrono está completamente imposibilitado bajo toda circunstancia de despedir al trabajador, sin autorización judicial. Es decir, nuestra legislación sí regula casos de estabilidad propia absoluta, los casos de inamovilidad que ya le conté. Esos son casos de estabilidad propia absoluta. Y ahí sí, yo sí le puedo decir, usted le puede prometer a su cliente que si lo despidieron y él está en uno de los supuestos de inamovilidad, es casi que me atrevo a decir el único caso donde usted sí puede asegurar el resultado positivo, que va a ganar ese juicio, ¿verdad? Porque si no tienen la autorización judicial va a proceder en el 100% de los casos. Esa es la estabilidad propia absoluta y aparte, pongan atención aquí, hay una estabilidad que es propia relativa. Esa no está regulada explícitamente en Guatemala, que es la imposibilidad de despedir y como consecuencia obliga a pagar una indemnización, pero una indemnización agravada. Si estuviera esta regulada, por así decirle, sería, en el caso de despedir a un trabajador con este tipo de estabilidad, deberá pagar una indemnización equivalente al tiempo de servicio prestado más 2 años de salarios. O sea, si se da cuenta, esa indemnización agravada sería un caso de estabilidad propia relativa, pero esta en Guatemala no está regulada. Así que en conclusión, de manera muy concluyente, le quiero establecer que solo va a proceder reinstalación en los casos de estabilidad propia absoluta, que son los casos de inamovilidad, que son los casos que anteriormente le mencioné, o bien cuando la normativa, porque puede ser un pacto colectivo, explícitamente indique que se va a tener como consecuencia la reinstalación. Y le quiero leer algunos supuestos que analiza la Corte y nos indica que se presenta la estabilidad propia absoluta, que puede ser la estabilidad propia, que puede ser absoluta o relativa, se presenta cuando la norma aplicable prevé la imposibilidad jurídica de extinguir la relación sin causa, el empleador tiene vedada la posibilidad de despedir sin invocar una causa y está obligado a reincorporar al trabajador, o en el caso que es la absoluta, o en el caso de negarse, debe pagar una indemnización agravada relativa. En el derecho guatemalteco de trabajo se podría considerar como casos de estabilidad propia absoluta el de mujer embarazada o periodo de lactancia, dirigentes sindicales de los trabajadores que participen en la constitución de un sindicato, el conjunto de trabajadores cuando está emplazado en un conflicto de carácter económico y social. Y aquí le quiero compartir un caso
que es el expediente 4381-2019. Le repito, el expediente 4381-2019, que le invito a que lea. Y le quiero contar tan relevante que es esta información. ¿Sabe por qué? Porque fue un trabajador que le suprimieron la plaza y por suprimir la plaza lo despidieron. Entonces, él decía, miren, a mí me despidieron y no se siguió un debido proceso disciplinario para despedirme que tenían que seguir. Además, la ley de servicio civil me decía que para suprimir una plaza tenían que pedir un dictamen al ONSEC, cosa que no se cumplió. No se me cumplió con el debido proceso, no se me cumplió con el derecho de defensa, tenían prohibido expresamente despedirme y en su caso, y aún así me despidieron. Por lo tanto, me tienen que reinstalar. Yo le digo, a mí me hubieran dicho eso, yo digo sí, sí tiene razón. Y por eso fue que creé este podcast. Y acá ahora le quiero contar. El juez de primera instancia dijo, con lugar la demanda que se reincorpore. Y ordenó la reinstalación. Apelaron. La sala de la Corte de Apelaciones dijeron, sí, tiene razón el juez, aquí se violó el debido proceso, se violó el derecho de defensa, por favor, reinstálenlo y paguen todos los salarios caídos. Pero la Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo y dijeron, no, eso no es así. Aquí tenemos un caso en donde tenemos una estabilidad impropia. Prácticamente esta estabilidad impropia no es un caso de estabilidad propia absoluta. Y le voy a leer la parte conducente. Mire que uno se queda frío con eso como tal. La declaración de reinstalación resulta procedente solamente cuando la situación del trabajador encuadra en los supuestos legales establecidos para el efecto estabilidad propia absoluta. Contrario a ello, resulta inviable la pretensión, pero se le reconoce el derecho de emplazar al patrono a efecto que pruebe la justa causa de despido y a obtener el resarcimiento económico que corresponda. ¿Qué quiere decir? Si a usted la reinstalación solo procede en casos de inamovilidad. En otros casos, como este que le estoy planteando, no procede. El único derecho que tiene es que le paguen la indemnización. Lo que me pongo a pensar yo es cuántos años se perdió en este proceso y el trabajador ni su indemnización y ya se hacía las manos así por la reinstalación. Y en la Corte de Constitucionalidad le dieron vuelta a todo y después a promover la reclamación por indemnización. ¿Qué es lo que quería yo compartirle? Al menos usted y yo creo que sentimos lo mismo. Ay, esto me suena, tengo un sabor de injusticia esta onda, ¿verdad? Porque si bien es cierto, existe una violación al debido proceso y el derecho de defensa. Pero lo que le quiero compartir es el criterio de la Corte, que en su caso, salvo que se alegue innovación y se aparte de su propio criterio, pudiera ser en contrario. Si no, está prácticamente usted condenado a saber esto que le va a ir así. Entonces, cuando lleguen a su oficina todavía a título de consulta, usted mejor le va a decir, mire, no demandemos la reinstalación. Así que espero esté provocando ese efecto. Y para ir concluyendo, voy a responder el otro caso que le había planteado, que era un caso en donde, se había violentado el debido proceso. No había, donde se había violentado el proceso disciplinario y se estaba alegando la nulidad del despido por violentar el proceso disciplinario. Y en ese sentido, una nulidad del despido como tal, y en ese sentido la Corte, bajo la misma doctrina de la estabilidad propia y la impropia, estableciendo que va a haber propia absoluta solo en los casos de inamovilidad, argumentaba en otro caso lo siguiente. El artículo 23 de la ley profesional, que era el pacto colectivo, que invoca el actor en su demanda, no prevé bajo ningún punto de vista una consecuencia jurídica de reinstalación, sino que estando la situación del actor en indemnización y no la reinstalación que pide. Dicho de otro modo, atención, en síntesis, para que proceda la nulidad del despido y de la reinstalación que se pide, se debió prever en forma clara esa consecuencia jurídica en la ley profesional. Le repito, para que proceda la nulidad del despido
y la reinstalación que se pidió, se debió de prever en forma clara esa consecuencia jurídica en la ley profesional. Y al no estar establecido de esa manera, no es procedente la solicitud de reinstalación que se hace en la demanda. Yo no sé si tal vez me escucha un líder sindical. Si me escucha un líder sindical, a mí me manda mi saludo. Pero a la hora de la negociación de un pacto colectivo o cualquier circunstancia, debemos de tener muy en claro que para colocar un supuesto de prohibición y de nulidad, tiene que traer como consecuencia no solo decir que si no se cumple con el debido proceso hay nulidad del despido, sino poner de manera explícita, lo cual provocaría la reclamación de reinstalación y pago de salarios caídos. Así indica la Corte que debe de quedar establecido en la ley profesional, dígase el pacto colectivo. En ese orden de ideas, argumenta más adelante, esta Corte considera que la autoridad cuestionada, al proferir el acto, no provocó agravio al accionante porque al producirse el despido tenía expedita la posibilidad de acudir a tribunales, pero con el objeto de determinar si era justo o injusto y reclamar el pago de indemnización. No tenía derecho a solicitar su reinstalación porque la normativa que invocó para su defensa no establece esa consecuencia jurídica. Y en conclusión, solo se puede demandar reinstalación en los casos explícitos de inamovilidad, que ya le versé, o que la ley profesional, dígase el pacto colectivo, explícitamente lo establezca. Y esos juicios de nulidad del despido, como tal, yo le quiero contar, si hubieron jueces y salas que los aceptan, pero y si le van a dar la vuelta ante la Corte de Constitucionalidad, era lo que yo quería comentarle, porque a mí me puso frío, me puse en los pies de esos pobres abogados, el haber luchado, el haber ganado, jurídicamente tengo mi criterio de que sí tenían razón en la alegación, pero la Corte ya dijo, estabilidad propia absoluta es el único supuesto donde procede reinstalación, o bien cuando la ley profesional o la normativa aplicable así lo diga explícitamente. Espero que le haya parecido novedosa esta situación, clara, esclarecedora, y si no, pues colóquemelo ahí en los comentarios y con mucho gusto procedo a, de alguna manera, poder esclarecer lo que sea necesario. Y aquí ya solo termino con una pregunta que me hacen muy comúnmente, y es, licenciado, ¿será que yo puedo pedir mi reinstalación y pago de salarios caídos y al mismo tiempo mi indemnización? No, esas son pretensiones que se excluyen por sí mismas, ¿verdad? Cuando usted pide indemnización es porque está dando por despedido, por terminado su contrato sin causa justa. Y cuando usted pide reinstalación y pago de salarios caídos es porque usted quiere que lo vuelvan al trabajo y porque se encuentra en estos supuestos de inamovilidad. Así que bajo ninguna circunstancia pudiera pedir los dos en un mismo proceso. Y entonces ese sería el tema de esta sesión de entrenamiento. Conclusión, ha establecido la Corte de Constitucionalidad y le voy a decir los expedientes que fueron sujetos de estudio. Está el expediente 4381-2019, el expediente 5391-2019, el expediente 5571-2017, el expediente 2405-2018, el expediente 2830-2018, donde usted puede obtener, por si le sale un caso de estos, y tal vez ahorita nada que ver, pero en unos años, el IC había dicho que los expedientes, puede regresar a ver y espero que les sirva. Así que, por favor, déjenme sus comentarios de si le fue útil o no allí este podcast, si me quiere mandar un saludo o bien si en dado caso quisiera proponer algún tema. Siempre estamos con el equipo al pendiente de los comentarios porque para nosotros no hay nada que haga más sentido que estar entrenándonos en conjunto con usted, y todos los esfuerzos que se hacen es para el provecho suyo, así que espero lo hayamos logrado y nos miramos en nuestra próxima sesión de entrenamiento legal. Hasta la próxima. Sé un profesional sobresaliente. Capacítate en ética en las materias del derecho laboral, penal, civil, mercantil y notariado. Contáctanos al 3092-5542.